La última conferencia de estas jornadas, la cual se titula Minorías creativas que transforman el mundo. La misión de los laicos en la sociedad, a cargo de Jordán Abud. Jordán es licenciado desde el año 1998 y doctor en psicología por la Universidad del Salvador en 2012, con la tesis Metacognición y trastornos de ansiedad. Coordinador general del Colegio El Madero en sus 3 niveles desde el año 2000 hasta la actualidad. Fue miembro del equipo técnico de la Escuela Especial número 5 Alborada de Ramírez, Entre Ríos, por más de 20 años. Ha sido miembro de diferentes equipos de profesionales de clínicas psiquiátricas e instituciones especializadas en discapacidad. Miembro asociado de ATA, Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Psicólogo clínico con especialidad en trastornos de ansiedad. Director del Centro Kairos, dedicado a la formación, el estudio y la atención interdisciplinaria de pacientes con trastornos de ansiedad desde el año 2003 hasta la actualidad. Docente titular de la materia Orientación Vocacional en el 5º y 6º año y de Metodología de la Investigación, año de nivel secundario, del Colegio El Madero desde el año 2012. Presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista, Ecce Homo, fundada en el año 2015. Consultor académico y docente invitado de instituciones argentinas y extranjeras, como Brasil, Chile y México. Es asesor en recursos humanos en diversas empresas de la provincia de Entre Ríos. Ha publicado los siguientes libros: El hombre moderno, Dilema entre la cordura y la insensatez, La Plata, 2011. ¿Para qué hablamos los psicólogos? Un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia, La Plata, 2009. El libro Aproximación a los escrúpulos, un estudio del trastorno obsesivo compulsivo en la vida moral, Ediciones Buen Combate, Buenos Aires, 2014. Separata, nuestro lema: buscar la verdad, amar la verdad, testimoniar la verdad. Ediciones Stauros, Paraná, 2015. El libro Psicología de la Niñez, Misterios y Falacias, Editorial Catejón, Buenos Aires, 2015. Coautor del libro ¿Qué es la psicología?, acerca del estatuto epistemológico de la psicología, junto con el doctor Mario Caponeto y el licenciado Ernesto Alonso. Ediciones Gladius, Buenos Aires, 2016. El libro 3 ensayos de psicología, Editorial Catejón, Buenos Aires, 2017. El libro Educación real en un mundo virtual, Desafío técnico o dilema moral, Edición Catejón, Buenos Aires, 2019. Separata, nuestros abanderados, condiciones y exigencias, Ediciones Stauros, Paraná, 2020, en imprenta. Y el libro Nosotros, los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica y ética a la discapacidad, Editorial Catejón, Buenos Aires, 2021. Sin más preámbulos, recibimos con un caluroso aplauso a Jordán Abud. Bueno, muchas gracias. Quiero, antes de comenzar, agradecerle especialmente a Luis Britos y a todo su grupo por haberme permitido el honor de participar de estas jornadas, de estas ponencias en homenaje a estos 3 arquetipos que hemos visto durante el día. Y después de haber escuchado de forma tan bella y tan precisa estas 3 semblanzas, estos retratos tan profundos que hemos oído, tal vez convenga
hacer una consideración general de esta palabra, de esta tarea que se llama apostolado y que sin dudas es el hilo conductor, ¿no?, que ha identificado estos tres nombres, ¿no?, que hoy nos hemos dedicado a contemplar. Nosotros sabemos por la catequesis que la Madre Iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es trazar podríamos decir, una fisonomía del carácter de apostólica, ¿no?, para que a la luz de esta nota de apostólica podamos ver nosotros qué es lo que nos toca como laicos, ¿no? Benedicto XVI solía recordar en su catequesis que la palabra apóstol viene de un verbo griego que remite a envío, a enviado, a enviar. Es decir, cuando nosotros hablamos de apostolado, tenemos que pensar de que el apostolado se trata de un envío, ¿no? Envío que tiene que estar antecedido de un testimonio, ¿no? Hemos sido testigos de algo, hay algo que hemos recibido. Y digamos algo más, ¿no? El apostolado es no solo algo que hemos recibido, sino que es alguien a quien hemos visto. Por eso el envío del apóstol tiene un sentido, ¿no? Tiene una misión. Cuando decimos dar testimonio, debemos saber que se trata de testimoniar algo, ¿no? Hay algo que tenemos la obligación, hay un contenido que debemos transmitir, que debemos legar, pero antes que eso hay alguien. Valga esta primera consideración porque el apostolado no es esencialmente una transmisión de emociones o un pasamanos de vivencias deleterias, sino que el apostolado consiste en la transmisión de algo y en la fidelidad a alguien. Por eso, como ha enseñado esquemáticamente la Santa Iglesia, el católico, dice la vieja catequesis, debe recordar siempre que este envío implica un servicio pastoral, hagan discípulos a todas las naciones, litúrgico, bautizándolas, y profético, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Por eso este servicio está garantizado, ¿no? El que nos envía nos garantiza su presencia hasta el fin de los tiempos. Pero digamos que el envío, el tener entre manos nosotros esta triple misión, exige justamente por eso, en primer lugar, lo que decíamos al principio, podríamos decir, un acto de fiel testimonio. El apóstol es principalmente el testigo fiel, es decir, ¿qué he visto? No principalmente con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, ¿no? ¿Y qué he visto con los ojos del alma asistido por el Espíritu Santo, ¿no? Porque en definitiva, vivir como apóstoles, digamos que es ser testigos de la fe recibida, ¿no? Qué bueno si podemos decir como apóstoles, creo con mi vida al garante que es Cristo, ¿no? Qué bueno si como apóstoles pudiéramos decir, creo más que nada, ¿no?, a quien he visto, y creo más que nada aquello que me ha dicho
Dios nuestro Señor, y que ha dicho nada menos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso empiezo con estas consideraciones generales, porque nosotros no somos promotores de una campaña publicitaria, no somos vendedores de ideas. El apostolado no es un intercambio de figuritas o un intercambio de opiniones, no somos oferentes que nos sumamos en un mercado común de ideas, de propuestas. Somos testigos de la fe. Por gracia de Dios hemos visto y por gracia de Dios hemos creído. Y la fe debe hacerse obras. Por eso, ¿qué más o qué manera más profunda de entender a Mamán Tula, a Jordán Bruno Yenta, a Carlos Alberto Saccheri, que entender esta coyuntura tan íntima, tan honda y tan cristiana entre la fe y las obras? ¿Qué más podemos pedirles en esa juntura cuando vemos que han quemado sus vidas, que han dedicado sus obras, que han gastado su fama, su dinero, su tiempo, por aquello que han visto? Pero fe que se ha hecho carne, y la fe que se hace carne, que se hace obras, se hace necesariamente apostolado. Nos hace la fe vivida, nos hace entender el sentido último del apostolado. He visto y no puedo mirar para otro lado. Por eso, las obras apostólicas tienen que tener siempre esa intencionalidad sobrenatural, El apóstol debe tener, aunque parezca una obviedad, o debiera ser una obviedad, o sería mejor que fuera una obviedad, pero el apóstol debe tener esa mirada de la fe, informada desde su raíz por la caridad. Por eso es que una mirada de fe para nuestro apostolado nos pone en sintonía con las cosas de Dios y nos hace extraños a las cosas del mundo. ¿Cuál es la explicación por la cual deberíamos pedir estar siempre bajo la mirada de aprobación de nuestro Señor y casi infaliblemente en desubicación y por fuera de sintonía del mundo? Bueno, la explicación es la sintonía anterior que tenemos en este regalo inmerecido que es el regalo de la fe, Porque, como decimos entonces, el corazón del apostolado es encontrarse con Cristo. Es decir, el apostolado es salir a gritar a los cuatro vientos, salir a predicar, pero porque primero escuchamos su invitación, Ven y verás, nos relata el Evangelio. Como, fíjense, de forma tan sencilla, dándonos un plan de acción, ¿En qué consiste? Bueno, el primer escalón, acá tenemos el primer paso, tanto que a veces queremos pautas concretas, pasos, indicaciones. Bueno, acá tenemos la primera indicación para que nuestro apostolado empiece con pie firme, Cristo nos dice: ven y verás. Primero conocer a Cristo, para después salir a anunciar la buena noticia. Y en esto sí debemos tomar un primer recaudo, que es no invertir la realidad de este misterio. No somos nosotros los que hemos salido a buscar a Cristo, sino que es Él el que ha salido a nuestro encuentro. Es decir, hay un acto de amor primero de nuestro Señor, que es dador de todo bien. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Eso nos dice nuestro Señor.
Por eso es que en realidad, como no somos nosotros los que tomamos la iniciativa, sino que es Cristo el que sale a nuestro encuentro, es que tiene tanta importancia y tanta vigencia esta actitud de la vigilancia, ¿no? Porque temed a Cristo que pasa y no vuelve. Por eso que cuando pensamos en la acción apostólica, ¿no? Cuando pensamos en la presencia del laico cristiano en la sociedad, tendrían que preguntarse, ¿qué han visto? El mundo. Tendría que preguntarse, deberían preguntarse, por nuestras vidas, por nuestras obras, por nuestras tareas, por nuestras actividades, ¿qué han visto? Y nosotros deberíamos poder responder, ¿no? Con palabras y con obras. Hemos visto al amor. Hemos visto al amor crucificado. Hemos visto al amor paciente, ¿no? Hemos visto al amor sangrante. Hemos visto a Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. Y debemos poder responder eso y decirlo con alegría cristiana. Y por supuesto, ¿por qué no? También con la tristeza de no ser santos. Pero, en definitiva, empezamos por esta parte porque lo primero que debe quedar claro es que el apostolado no es un voluntarismo vacío, no es un hacer por hacer, no es activismo superficial. El apostolado cristiano es un gozoso estar con Cristo. Debemos y queremos ganar el mundo para Cristo. Pero primero tenemos que ser nosotros, en nuestra propia alma, en la soledad de nuestra propia alma, quienes debemos renovar cada día la voluntad, el ímpetu, los propósitos, ¿no? Por querer estar primero nosotros, ¿no? Cara a cara con Cristo y estar gozosamente como un amigo está con su amigo, ¿no? Es decir, somos cristianos, somos apóstoles y esto nos llena de gozo. Por eso, lejos de pedir disculpas por serlo, tenemos que volver los ojos a nuestros mártires primeros. Nuestros mártires de los primeros siglos daban una respuesta corta, ¿no? Concisa, completa. Dicen algunas actas que a Lucio, que es un mártir del siglo II, le preguntan cuando ya estaba en marcha la sentencia de muerte, me parece que también eres cristiano. Le preguntan para asustarlo, ya con la sentencia dictada según las actas mismas, ¿no? Se nota que era una costumbre ya, que no es nueva. Y Lucio contesta, a mucha honra. Se acabó la respuesta. Alcanzó eso para que lo lleven al suplicio. No hay mucho más que decir. ¿Eres cristiano? A mucha honra. Otro mártir, el procónsul, tomó asiento y preguntó, ¿cómo te llamas? Mi primero y principal nombre es Cristiano. Pero si me preguntas el nombre en el mundo, me llamo Carpo. Fíjense qué hermosa manera de presentarse, ¿no? Cuando el mundo nos persigue, nos hostiga, quiere saber de nosotros, ¿no? Quiere sacarnos nuestra identidad, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Nuestro primer nombre, nuestra primera caracterización, lo que nos define, somos cristianos, ¿no? Eso es lo primero que nos identifica, ¿no? Dicho entonces esto, que de alguna manera es lo esencial, o la primera nota, podríamos decir, para entender por qué la Iglesia es apostólica, simplemente detengámonos en algunas precisiones vinculadas a la tarea, a nuestra tarea apostólica. Y la primera es que en esta tarea tenemos al mundo como enemigo del alma. La primera precisión que tenemos que hacer es que tenemos al mundo como enemigo del alma. Fíjense que es parte de nuestra crisis, ¿no? Parecería
que por momentos los enemigos del alma son dos, ¿no? El demonio y la carne. No se habla casi del mundo. E incluso, si atendemos a algunas corrientes de moda, parecería que los enemigos del alma, que es uno solo. A veces tampoco se habla de la carne. Y si me apuraran un poco, casi diríamos que por momentos parecería que no hay enemigos del alma, porque en definitiva el demonio no sería tan malo, sino que solamente tiene valores distintos, ¿no? Y se ha sacado la noción de enemigos del alma. No se habla del mundo, no se habla del demonio, no se habla de la carne, ¿no? Sin embargo, la catequesis nos enseña que los tres son enemigos indefectibles, irrevocables, letales del alma, ¿no? Ya conocemos la distinción, no nos referimos al mundo como creación, no es lo que ha salido de las manos de Dios, no es la creación como naturaleza, como hechura de Dios, ¿no? El mundo es, como enemigo del alma, es ese espíritu, ese ámbito, ese conjunto de máximas, de propuestas, de criterios, de valoraciones, opuestas e incompatibles con el mensaje evangélico. Por eso, fíjense que es inevitable preguntarnos por el apostolado y el diálogo con el mundo. Es decir, cuando tomamos conciencia de que somos testigos, pero también tomamos conciencia de que el mundo es enemigo irrevocable del alma, sin duda que surge de algún modo este dilema o esta inquietud: ¿cómo es entonces la relación del cristiano con el mundo? Y la respuesta es que no hay término medio. O con Cristo o contra Cristo. El que no siembra, desparrama. No hay término medio. Decía el padre Castellani, no hay que engañarse. En el mundo actual no hay más que dos partidos, decía él. El uno, que se puede llamar la revolución, tiende con fuerza gigantesca a la destrucción de todo del orden antiguo y heredado. El otro se puede llamar tradición, tendido a seguir el consejo del Apocalipsis: conserva todas las cosas que has recibido. Entonces, cuidado, porque el pacifismo hecho mentalidad es como una estructura mental que bajo todo concepto y toda circunstancia, dogmáticamente, curiosamente, presupone la maldad intrínseca de cualquier manifestación de oposición. Es decir, ¿en qué consiste el pacifismo como ideología? Es la presuposición dogmática a priori de cualquier incompatibilidad posible, cualquier signo de violencia, del tipo que sea, de la situación que sea y de la especificación que sea, es una afrenta a la paz. Sin embargo, nuestro Señor es claro, ¿no? Fíjense que en una de las lecturas del tiempo pascual dice, hablando de quienes han creído, dice: yo ruego por ellos, y aclara, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y de hecho Cristo lo ha anticipado, ¿no? Lo ha prometido. Sufrirán persecuciones, vendrán tiempos difíciles, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Hay un amigo suele decirme cada tanto que él desearía que en los hospitales haya algún teólogo de turno, porque me dice que cada tanto le surgen inquietudes que necesita resolver y no encuentra a dónde ir. Tendría que haber algún teólogo que esté en alguna guardia permanente para resolvernos esas inquietudes del alma que por momentos nos muerden y no sabemos en esa urgencia a quién recurrir. Yo, hablando de urgencias teológicas, en algún momento pensaba, Cristo habrá dicho probablemente algunas cosas en un tono más enfático, en un tono más alto.
o especialmente serio o conmovido o con voz potente. Y justamente pensando en teólogos de turno, necesitaba pensar en los signos gramaticales de las Sagradas Escrituras. Es decir, Cristo usa la interrogación en muchos casos para preguntarse, ¿no? De alguna manera en su pedagogía, cuando uno lee y se pone a mirar especialmente estos signos gramaticales, uno nota que los signos de pregunta están con bastante frecuencia, ¿no? Como si Cristo pedagógicamente nos preguntara para tratar de hacernos tomar alguna conciencia especial de eso. Y fíjense que no tanto así en los signos de admiración. Los principales y más recurrentes probablemente son contra los fariseos. Pero en las palabras de la última cena, creo que en el Evangelio de San Juan, especialmente mirando en qué momento, qué cosa habrá dicho Cristo de forma más enfática, ¿no? En esas palabras tan hermosas para atesorar una y otra vez en el alma, Cristo despidiéndose de sus amigos en vísperas del sufrimiento atroz en el cuerpo y en el alma, no aparecen signos de admiración enfáticos. Yo al menos encontré uno en particular, y es justamente cuando Cristo le dice a sus amigos: no se inquieten, no teman. Como si Cristo nos dijera enfáticamente, con tantas cosas que nos dice en la última cena, si levantara la voz para pedirnos encarecidamente, ¿no?, antes de su sufrimiento: no teman. Como si fuera algo que especialmente nos quiere decir, ¿no? No se inquieten, ¿no? Ya sabemos, el mundo está bajo las garras del demonio, pero Cristo es enfático y celoso: no teman. Entonces acá nos topamos con una segunda distinción que al menos quisiera dejar asentada, que es que la vida cristiana está sembrada de contrastes, ¿no?, de paradojas, que no son contradicciones. O sea, no es la dialéctica marxista ni el sinsentido del existencialismo ateo, son las tensiones misteriosas de un Dios que se hace hombre, ¿no? Qué contraste sin ser contradicción, nada menos, ¿no?, de un Dios que se hace hombre, del príncipe de la paz que viene a traer fuego a la tierra, ¿no?, de quien es misericordia infinita, pero cuya justicia es implacable, el Dios de mansedumbre que es Señor de los ejércitos, el dueño de la creación que ha nacido en un modesto pesebre, ¿no? Así es, ¿no?, el misterio divino. Y la prudencia cristiana tiene que tener para nosotros ese espíritu del amor divino, dentro del cual cae necesariamente nuestro obrar apostólico. Y obrar apostólico que tantas veces nos interroga preguntándonos qué debemos hacer. Y en ese qué debemos hacer es cuando debemos acordarnos también de estas misteriosas tensiones del amor divino. Porque el apostolado no es adaptacionismo, no es temor al mundo, no es promedio aritmético, no son decisiones que incomoden parcialmente a unos y a otros, no es un poco pero no tanto. Fíjense cuánto nos cuesta muchas veces, víctimas del racionalismo, de la revolución cultural, insertar justamente nuestra misión apostólica en la savia fecunda de la fe que decíamos al principio. ¿Por qué? Si Cristo es el gran derrotado para el mundo, y sin embargo es Él que volverá en esplendor para consuelo eterno de los buenos, el apostolado cristiano es locura para el mundo y es cordura para Dios. El apostolado cristiano es signo de contradicción, es fortaleza en nuestra debilidad, es semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, ¿no?, y es árbol frondoso, como el más grande de los que crecen, ¿no? Los mártires son testigos victoriosos, porque ganan perdiendo, vencen muriendo, y cuanto más torturados, más gloriosos, ¿no? Hoy hemos escuchado
de primera mano la vida, el legado de estos dos mártires de nuestra patria. Y no hace falta ser detallista ni exquisito en la descripción para entender también el carácter dramático que tiene la muerte como semilla que debe primero caer en tierra para florecer. O sea, por supuesto que multiplicado al 100 por 1 la alegría sobrenatural, la esperanza del cielo, la fidelidad hasta la muerte, pero cuánto, ¿no? Que eso se entrelaza en la tristeza, en la angustia, en el temor, en el padecimiento de una vida y una familia desgarrada por una muerte, en algunos casos prematura, como la de Carlos Aqueri, en otros casos también de una persona tan querida y tan frecuentada como Jordán Bruno Yenta. Sin embargo, no es contradicción, no es dialéctica. Ese es el secreto del amor divino, ¿no? La semilla debe caer en tierra y morir, ¿no?, para dar frutos, ¿no? Entonces tenemos que entender la tensión misteriosa, ¿no?, agónica, que se esconde en el mensaje evangélico, ¿no?, del cual no debemos avergonzarnos, ¿no? Lo nuestro no es cuestión de mayoría, ¿no?, sino de testimonio. Entonces viene la tercera nota de nuestro apostolado, y también, cuanto más, ¿no?, recordarlo hoy en estos testimonios, que es el reinado social de Cristo. Fíjense que en el año 1925, en la Quas Primas, ¿no?, sobre la fiesta de la realeza de Jesucristo, Pío XI decía que la causa más profunda de los males de hoy, y ya lo decía hace casi 100 años, es la apostasía. No podemos mirar para otro lado, ¿no?, porque en esto se nos tiene que ir nuestra vida, ¿no? Cristo es Rey de las inteligencias, de los corazones, de las voluntades, ¿no? El de Cristo es imperio espiritual, pero también sobre las cosas temporales, ¿no? Cristo es Rey por derecho de creación y de redención, y porque nos juzgará al final de los tiempos. En el reinado social de Cristo tenemos justamente un contraste que no es contradicción, porque estamos reducidos, estamos arrinconados, estamos muertos civilmente, y a veces más que eso. Pero así todos seguimos ciertos de que lo esencial es no traicionar este tesoro del cual somos portadores. Es decir, hay un acento fuerte puesto en el alma, que en definitiva es lo que no debe perderse, ¿no? Sin embargo, y seguimos con esta tensión del misterio divino, y atentos nosotros, los laicos, no tenemos derecho en la vida social comunitaria, en lo atinente al bien común, en lo atinente a la expresión pública, no tenemos derecho, a regalar ni a conceder nada. Serán tal vez, sí, las catacumbas nuestro destino, pero desde las catacumbas, ¿no?, tenemos la obligación de salir a predicar a los 4 vientos la verdad del Evangelio, ¿no? Cristo debe reinar en las familias, en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en los barrios, en las empresas, en las calles, en los kioscos, porque Cristo es Rey, y es Rey del cielo y de la tierra. Y San Pablo nos ha dado el orden y la jerarquía, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso, qué buen signo nuestro apostolado cuando con los amigos y renovando los propósitos no retrocedemos ni un paso, ¿no? A los enemigos de Cristo y de la Iglesia no le corresponden las catacumbas ni los templos, pero tampoco le corresponden las familias, ni los barrios, ni las calles, ¿no? O creemos que por retroceder y escondernos, o por retroceder y estar solo en las catacumbas mientras se pueda más, el enemigo
no irá a buscarnos aún a nuestras catacumbas y aún a nuestros hogares. Es emblemático, ¿no? Y dice mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, esa consigna malditamente marxista y tan frecuente en nuestra patria de vamos por todo. Vamos por todo, porque el demonio, que es el mono de Dios, también lo imita en eso. Así como Dios no se conforma con poco o mucho, con 10 o con 20, sino que Él quiere todo, el demonio también quiere nuestras familias, nuestros corazones, nuestras escuelas y nuestros barrios. Pero tenemos que hacer una cuarta distinción para que nuestro apostolado sea fecundo, porque por lo que hemos visto, es claro que llevamos inmerecidamente un tesoro en vasija de barro. Y sin dudas, el tesoro es la fe, el tesoro es la gracia, y la vasija de barro somos nosotros. Es el amor perfecto, la divinidad sempiterna, pero siempre contrastando con nuestra pobreza, con nuestra mediocridad, que tenemos metidos hasta los tuétanos. Y sin dudas que esto es así. Pero nuestra debilidad es diferente a la traición sistemática prevista y pretendidamente fundada. Y esta es la cuarta distinción. Una cosa es el reconocimiento y la contrición de los pecados y otra es la apología del beso judaico, ¿no? Una cosa es sabernos tierra y humillarnos, y otra muy distinta es humillar a la verdad que testimoniamos. La verdad que testimoniamos tiene la medida de Dios, no la nuestra. Por eso, con el prójimo, paciencia y caridad, pero en los principios, claridad e intransigencia. Por supuesto que somos y debemos ser conscientes de nuestra debilidad. Mientras eso no sea apología de la miseria y del pecado, ¿no? La gracia de Cristo es mayor que cualquier obstáculo. Pero el obstáculo es eso, un mal. Necesitamos que Cristo nos cure, pero el mal del mundo, el mal de este mundo, es que no reconoce la enfermedad. Si amamos a Dios, debemos llorar nuestros pecados, no usarlos de bandera. Dios no nos abandona si lloramos nuestra infidelidad, pero si lo justificamos, si queremos engañar a Dios, si queremos armar una nueva doctrina moral a la medida de nuestros vicios, mal encaminado andaremos, ¿no? Los pecados de los miembros de la Iglesia, nuestros pecados, deben dolernos, porque es cierto, aprobamos el bien, pero hacemos el mal. Pero una cosa es el misterio del mal, del trigo y la cizaña hasta el fin de los tiempos, y otra es la apología de la confusión, del error y del pecado, ¿no? Otra cosa es dar por bueno lo malo y convivir gustosamente con ellos, ¿no? Como quinta nota y última, si no queremos traicionar a Cristo, debemos ser testigos del mensaje evangélico completo. Ciertamente que corremos riesgo de horizontalizar el mensaje cristiano. Claro, es el riesgo del que lee el Evangelio sin la gracia de la fe. Es el riesgo de la carnalización del Evangelio, de un Evangelio a la medida del hombre y no a la medida de Dios, ¿no? Y el Evangelio nos pide testimonio y conversión, no pautas de convivencia ni culto al relativismo. Si crecemos en la fe, tenemos que estar más ciertos que nunca que el problema principal no es el calentamiento global, es el enfriamiento de la fe. Entonces, tantas fórmulas que se proponen y soluciones, tantas estrategias y planteos que hace el mundo para una sociedad mejor, la Santa Iglesia tiene la clave de todas las mejoras que se reclaman. Dice Pío XI, si los hombres en privado y en público reconocen la soberana potestad de Cristo,
necesariamente vendrán a toda la sociedad civil señalados beneficios de justa libertad, de tranquila disciplina y apacible concordia. El mundo quiere soluciones, pero no quiere mirar a Cristo. Von Hildebrand, en un libro del año 67, con un nombre tan sugerente que es El caballo de Troya en la ciudad de Dios, decía: si miramos lo publicado en los últimos años por sacerdotes y laicos, no podemos eludir la impresión de que esos escritores no solo han perdido la fe católica, sino que además han dejado de entender la naturaleza misma de la religión, que se basa en la revelación divina. Más que nunca hay que decir que la Iglesia no es una ONG, no es la falta de pan y de trabajo, sino la condenación eterna, ¿no? Nuestro principal desvelo. La Iglesia clandestina, la Iglesia cortada de su raíz, convertida en un brazo del marxismo, es una concepción sociológica que tiene como último fundamento una salvación intramundana, ¿no? Un rechazo a nuestra vocación sobrenatural. Jordán Bruno Ollenta decía que las religiones que se humanizan demasiado terminan por identificarse con una cultura determinada, terminan por ser locales. Es lo que podríamos decir una ideologización de la fe. Entonces, para ser de Cristo, debo morir al mundo, ¿no? Qué bueno cuando el mundo nos odia por los mejores motivos, no por nuestras miserias, no por nuestras fallas, sino porque estamos ciertos y seguros de que no hay conciliación posible entre la Iglesia y el mundo, ¿no? San Pablo dice: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, ¿no? Por eso no hay combate, no hay fecundidad apostólica si primero no me he convertido yo. Yo, en lo personal, al iniciar la jornada, y soy capaz de decir: estoy muerto para el mundo y el mundo para mí, ¿no? Porque a semejanza de Cristo, ¿no?, la Iglesia fue, es y será perseguida. Vamos terminando, pero ya para ir terminando tengo que justificar el título, ¿no? ¿Por qué le acepté a Luis entonces que todo esto se vincule a las minorías creativas? Bueno, primero era para que vengan. Luis me dijo que era de marketing, así que primero era por una cuestión de marketing. Pero, hablando en serio, que somos una minoría no requiere demasiadas aclaraciones. Ni hoy, ni hace 2000 años, ¿no? Al inicio todo empezó con 12 apóstoles, y tampoco hoy lo nuestro es una cuestión de cantidad, ¿no? ¿Existen las minorías creativas? ¿En qué consisten las minorías creativas? Yo diría que consiste en vivir en aquel que dijo: yo hago nuevas todas las cosas. El querido padre Alfredo Sáenz, no el padre Ramiro, sino su tío, solía, que también es querido el padre Ramiro, por supuesto, solía decirnos, yo lo escuché más de una vez en sus charlas contrarrevolucionarias: hay dos maneras de ser moderno, decía él: sumarse a los errores del mundo o enfrentarlos con espíritu creador. Y solía repetir esta consigna, ¿no?, esta invitación a ser modernos, por supuesto, ser modernos. ¿De qué manera? Declarándole la guerra al mundo y enfrentándolo creativamente. Es cierto, también existe una creatividad en sentido didáctico, estratégico, podríamos decir. Y en eso los laicos tenemos mucho para hacer. Pero hay un sentido previo, ¿no?, fundante de la creación,
o de la recreación, y es que el mensaje evangélico sea nuevo para nosotros cada día. Deberíamos pedir todos los días, Señor, que no nos acostumbremos. Señor, que no me acostumbre a tu amor. Que lo distintivo sean nosotros. Estar siempre atentos a la única noticia de la que vale la pena estar atentos y a la única noticia vigente y creadora, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos, ¿por qué no?, dando un sentido ajustado, hablar del apóstol del fin de los tiempos. Porque como dijimos en el sermón de despedida de Cristo, el Jueves Santo, Cristo ya nos adelanta y nos habla de persecución. Y conforme a la predicción de Cristo, la iglesia siempre ha estado perseguida. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. No es el discípulo mayor que el maestro. Y los mártires de los últimos tiempos, dice San Agustín, y atentos, ni siquiera parecerán ser mártires. Dice Federico Miura que el anticristo se hincará terriblemente en el alma de los fieles, más que en sus cuerpos, porque no contarán con el consuelo de la muerte inocente y mártir. Aquí, sin embargo, dice una consoladora constatación. La pasión de estos mártires postrimeros será la más perfecta imitación de Cristo, porque será más semejante a la que sufrió su Maestro. Serán perseguidos, llevados a juicio, condenados por cualquier otra cosa, por haber corregido con violencia a sus hijos, por discriminar a los pervertidos, por matar a un perro, por negar la verdadera historia, en una palabra, por la comisión de algún delito inscripto en el nuevo código de la moral mediática masificada y en el decálogo de los derechos humanos. Por eso la persecución que Cristo predijo viene de cualquier parte, a veces de donde menos se piensa. Ser apóstol, entonces, es vivir cada día, en cada gesto, en cada decisión, el misterio salvífico del Redentor, es acompañarlo en su pasión, en su muerte y su resurrección. Hoy también, como en tiempo de Pilato, el mundo se pregunta con superficialidad, ¿no?, y con desprecio, ¿qué es la verdad? Y se lo pregunta mientras Cristo aguarda, ¿no?, en silencio, maniatado, ¿no?, voluntariamente atado. De manera que es cierto también que nos ganó un poco el marketing, como les decía, y ahora que ya estamos cerrando esta jornada, les decimos el título más acabado. No solo somos minorías creativas que transforman el mundo, somos soldados de la iglesia militante que prenderemos fuego al mundo para que arda de amor a Cristo, ¿no? Él aguarda, ¿no? Cristo aguarda que nosotros, sus apóstoles, vayamos sin miedo a responder eso que preguntó despreciativamente Pilato. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo, ¿no?, camino, verdad y vida. La verdad es Cristo, Rey del universo. La verdad es la Santa Iglesia Católica. La verdad es que Cristo volverá victorioso y juzgará al mundo entero. Y la verdad es que no hay dicha más grande en esta vida que aquella que consiste en gastarse, en quemarse, en perderse para dar testimonio de aquel que devuelve el 100 por 1. Es aquel mismo que dijo a sus apóstoles: ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Qué más podemos pedir? Nada más. Muy bueno, muchas gracias, Bardam. Bueno, nos tomamos unos minutitos para realizar las preguntas. Voy a aprovechar, hasta que vayan llegando, me voy adelantando y te hago una medio personal y en base a todo lo que expusiste. Con esto de las minorías creativas que transforman el mundo y la misión del laico en la sociedad, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que te llevó
o te inspiró a la formación del Colegio del Madero como un apostolado, y también, digamos, cómo lo concretaste y cómo lo llevas adelante hoy en día con todas estas imposiciones ideológicas y trabas que hay para buscar, amar y transmitir la verdad. Bueno, imagínense que después de hablar de Yenta, Saquer y de Mamá Antula, contarle una experiencia mía me da una vergüenza, es un descaro imperdonable. Pero bueno, en atención a la pregunta, al menos en lo práctico, simplemente 3 o 4 cosas muy concretas y puntuales por las cuales, con las cuales intento responder el por qué, digamos, en Paraná tenemos un colegio que intenta dar testimonio, ser católico, posiblemente como tantos más que se hacen y tantas tareas, pero yo, por un lado, porque es gratitud a nuestros maestros, es la forma concreta que con la cual uno intenta tomar la posta, mantener continuar el testimonio que tanto, pero tanto ha costado a quienes nos antecedieron, ¿no? Cuando uno ve todo lo que está sobre nuestras espaldas, en nuestra tradición católica y en la patria, uno se llena de vergüenza, no de orgullo, porque quienes nos anteceden y que nos han confirmado en la fe y en lo que tenemos en la iglesia y en la patria, han dejado tanto, pero tanto, incluyendo la vida, que no hay sacrificio que merezca nuestra conmiseración personal, y es todo poco, es todo muy poco. Así que en realidad, en ese sentido, sinceramente me llena de vergüenza cuando alguien dice, bueno, qué bueno, sí, es lo que se puede, lo menos que deberíamos hacer para intentar devolver. Pero por otro lado, yo al menos, y en ese sentido sí lo digo claramente, porque la obra o lo que se mantiene en pie, en este caso el colegio, la providencia nos ha devuelto siempre el 100%, con ejemplos concretos. O sea, nosotros hemos puesto mayormente inoperancia, mediocridad, errores de todo tipo, y la providencia, como una madre y un padre a la vez, cuidadoso, ha estado adelantándose a solucionarnos de temas prácticos, concretos, hasta cuestiones doctrinarias o con un cariño y una paternalidad que solo la providencia podría hacerlo. Entonces, simplemente en eso, por eso no lo tomen como ejemplo, pero si de algo sirve la consigna, a la que me sumo como uno más, hagamos la experiencia del apostolado no hasta donde dé y más, porque Dios paga ya en esta vida el 100% y siempre devuelve más de lo que uno se hubiese imaginado en bienes, pero Dios quiere que nos soltemos. Dios no quiere el racionalismo, el calculismo, el dejar, como decía Tibón, ¿no? El amor que se declara pero mira la puerta de escape de atrás. Y yo en esto me juego la vida, pero voy mirando por dónde me escapo igualmente. No, Dios no quiere 3, 10 ni 20, Dios quiere todo. Y si ese todo es 2, quiere 2. Y si ese todo es 1000, quiere los 1000, ¿no? Muchas gracias. Acá tengo una pregunta. Si el ideal es el reinado social de Cristo, ¿el Estado debe ser católico? ¿O es suficiente con un Estado neutro, respetuoso del orden natural y de los derechos subjetivos? Yo, a ver, para la respuesta preferiría, por una cuestión de respeto a la doctrina, digamos, que la responda o el padre Ramiro o alguno que sea una voz autorizada para eso. Yo simplemente, digamos, a la luz de la política y del magisterio de la Iglesia, el Estado debe velar por el bien común completo, sabiendo, por supuesto, los derechos propios que conceden, que le competen a la Santa Iglesia Católica. Ahora, el Estado tiene que poner todas las condiciones necesarias de orden natural para que ese bien común se logre, dejando, por supuesto, que la Iglesia pueda hacer lo suyo, lo cual es propio y tiene un fin propio. Lo que sucede es que en esta ruptura
incorrecta de orden de la relación entre la naturaleza y la gracia, el orden natural y el sobrenatural, cuando se saca lo sobrenatural, no queda lo natural, queda lo contranatural. Entonces, un Estado que reniega de la fe, no solo pierde ese tesoro que lo ordena y que le da la última forma de anticipo, digamos, de la comunidad celestial, que eso deben ser, de alguna manera, las comunidades humanas, sino que incluso al perder ese hilo conductor, pierde la razón misma estructurante aún de orden natural. Entonces, queda en un plano justamente de perversión en todos los niveles. Por eso el Estado debe disponer todos los medios necesarios para que la fe se consolide y se haga obra y se haga vida social comunitaria, más allá de que el fin sobrenatural es, de alguna manera, potestad de la Santa Iglesia Católica. Bien. Acá tenemos otra pregunta que dice: ¿qué importancia tienen los cuerpos intermedios en el apostolado? ¿Hoy vale la pena meterse en estos ámbitos? La importancia que tienen los cuerpos intermedios es rotunda y decisiva. O sea, nosotros la destrucción política se entiende en gran parte porque la revolución cultural, que ha sido satánicamente certera, ha destruido la composición natural del Estado y la ha reemplazado por composiciones antinaturales o inventos que no sirven para nada, como son los partidos políticos, y que no generan ningún tipo de representación de representatividad de orden natural. Contra eso, no solo se ha destruido la familia, que es la tocada más profunda y más honda para la conservación de las comunidades, pero sino que todos aquellos cuerpos intermedios que en realidad resultan de la cual se surgiría una representatividad natural, es sobre lo que hay que trabajar. Acá posiblemente hay estudiantes universitarios, o hay abogados, o hay padres de familia, o hay quienes tienen un mismo oficio. Bueno, todas comunidades naturales que conforman o que estructuran la sociedad en relación a sus actividades y a sus quehaceres conforme a su vocación. Con lo cual, por supuesto que hay que tratar de consolidar los cuerpos intermedios. Por eso recién el tema de las escuelas. Las escuelas son cuerpos intermedios, que lo que hacen es colaborar con la tarea educativa de los padres. Los clubes son cuerpos intermedios, que brotan de alguna manera de una necesidad natural de coadyuvar en la tarea que llevan adelante los padres en la educación de los hijos. Sí, sin duda que todo lo que se pueda para restituir los cuerpos intermedios hay que hacerlo. Otra pregunta: ¿qué se puede hacer en el ámbito de la educación religiosa en las escuelas? Y lo que sucede es que, bueno, justamente ahí tenemos, con eso se responde un poco con la pregunta misma, la situación de las escuelas católicas. Todas las escuelas, para ser fieles a la tarea educativa, deberían tener catequesis, todas. Porque no existe educación que no tenga en su vértice, en su coronación, el mensaje salvífico, el mensaje evangélico. O sea, esta arquitectura que debería estar conformada por los saberes de salvación, los saberes de formación, los saberes técnicos, está deliberadamente, revolucionariamente invertida. Entonces, en las escuelas y en las universidades también, los saberes más importantes son los saberes técnicos, los más, si se quiere, variables, los que tienen menos consistencia ontológica, por decirlo de alguna manera. Y en las escuelas, bueno, si hay algo de formación humanística, sí, pero más o menos. Y las materias menos importantes, optativas, no preparadas, etcétera, son las teológicas, que debería ser exacta, pero exacta y matemáticamente al revés. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, por un lado, por supuesto, de ninguna manera concebir una educación que no tenga en su vértice la educación religiosa, sin ninguna duda. Ahora, tenemos un problema interno al cual hicimos mención solo de refilón, por supuesto, que es ¿cuál es la catequesis que se da?
en muchos aspectos, no solo en el patrimonio más fuerte, más último de la fe, que al menos lo que dice el credo, que ahí ya habría mucho para restaurar, digamos, que nuestros alumnos, nuestros hijos, crean en lo que dice el credo y que las escuelas colaboren en que se consolide eso y que a su vez esa fe se haga obras. Pero bueno, ¿qué hacer? Hay muchísimo, porque hay que recuperar la catequesis, hay que recuperar los viejos textos. En su gran mayoría, lamentablemente, los textos que circulan no tienen ni el mensaje nuclear evangélico, y en cuestiones secundarias que yo básicamente desconozco, como es la cuestión artística, también no hasta en el arte, las imágenes para la advocación mariana, las figuras de Cristo y demás son, hasta el punto de vista artística, horrorosas. O sea, no solo el patrimonio de la fe, sino toda la estructuración didáctica está hecha de una manera que no educa. Otra pregunta, ¿cómo ves como alternativa el homeschooling frente a la escuela presencial? ¿Ustedes me mandaron todas las preguntas así a propósito? Ya me tiraron... No, bueno, si quieren, yo no quiero ir a misa a las 7, no me quedo hasta las 7 menos 5, pero no, el homeschooling, a ver, hay cuestiones podríamos decir, de orden práctico. Si las escuelas han traicionado su misión, por un lado, lamentablemente no hay nada que hacer en las escuelas. Es decir, si una familia no tiene alguna seguridad de que puede haber una colaboración subsidiaria de la actividad escolar, no hay que mandar los hijos a la escuela. Ahora, yo digo, esto hay que complementarlo con cuestiones de criterio, que son justamente no si después homeschooling o no. Yo tengo amigos, familiares, hermanos, y por eso digo, hay muchas cuestiones de orden práctico que pasa a ser un recurso que colabora en la tarea educativa. Ahora, primero, mientras no se pierda de vista que los cuerpos intermedios son necesarios, es decir, las familias no son suficientes, los padres no alcanzamos para la tarea educativa de nuestros hijos, porque en algún momento hay cosas que los padres no podemos hacer, y está bien que así sea, en buena hora. La familia y los padres necesitamos de otro tipo de ayudas y de colaboración para que nuestros hijos sigan creciendo. Y después algunas cuestiones como es esta que hemos dicho, es decir, las escuelas, como los clubes, como los barrios, como los sindicatos, no hay que regalárselo a la revolución, mientras se pueda. Después se evaluará, pero hay que tener clubes católicos donde se practique bien el deporte, hay que tener escuelas católicas, hay que tener sindicatos católicos, aunque suene hoy por hoy casi incompatible. Entonces, hay una concepción que hay que mantener en alto, que no estoy diciendo con esto que sea contradictorio, al contrario, simplemente hay que consolidar los cuerpos intermedios y a su vez, esto que yo también dije, donde hay ejemplos concretos en la historia, donde la revolución anticristiana no se frena en la puerta de nuestras casas. Yo insisto, son simplemente... Estoy espigando ideas. Digo, no hay duda que nuestras familias deben ser ese último alcázar fuerte donde se reciba la fe, la educación, donde si no hay más que hacer hay que redoblar los esfuerzos en la familia. Ahora, mientras se pueda, hay que también salir a ganar las calles para Cristo, porque el enemigo ya ha demostrado históricamente que mientras más poder, la puerta de nuestras casas no va a ser tampoco un límite. Nos van a ir a buscar literalmente abajo de nuestras propias mesas de nuestras casas, y nos van a arrancar delante nuestro nuestros hijos. Entonces, en realidad, son cuestiones simplemente de criterio. Yo mismo he dicho entre los amigos, si yo no tuviera al menos hoy el colegio en el que a mis hijos no los mandaría, a otro en principio, pero, insisto, mientras se pueda ir consolidando también cuáles son los criterios rectores de orden moral, que ordenan esta medida del homeschooling, ¿no? Muchas gracias, no te demoramos, tenemos un par de preguntas más, pero no te demoramos, así puedes llegar a misa. No, aparte si son de este tipo, mejor no hagan más porque no. Bueno, despedimos con un muchas gracias. Aplauso. Y te hacemos entrega de un pequeño presente.